Pues vamos a dar inicio formalmente a este espacio. Le quiero agradecer nuevamente que estén aquí. Bienvenidos a este encuentro donde conversaremos acerca del uso de la tecnología en la consulta psicológica. Quiero agradecerle su confianza y acogida a esta convocatoria y espero que todos podamos aprovechar este encuentro para aprender y compartir. Mi nombre es Yesenia Aracena, yo soy CEO de Duteca RD. Nosotros somos un equipo de profesionales apasionados de la enseñanza y la innovación con alta determinación a transformar los procesos formativos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han venido para quedarse y nos brindan una serie de herramientas que nos facilitan el trabajo y nos ayudan a lograr nuestros objetivos de una manera muchísimo más eficiente. La intención de este webinar es precisamente conversar acerca de las mismas y ofrecerles algunas orientaciones, estrategias y herramientas para incorporarlas en su práctica. Nuestro expositor esta noche es el licenciado Eduardo Belmont. Bienvenido, Eduardo. Es psicólogo con una maestría en psicología clínica y es experto en trastornos clínicos de la salud, de la salud mental y la conducta. Es experto internacional también en temas de género y de DHH. Ha laborado desde hace 2 décadas en el área de salud mental. Fue coordinador nacional del Programa de Salud del Hombre del Ministerio de Salud Pública y coordinador general de la Masa Intersectorial de Masculinidades Positivas. Actualmente es propietario y gerente general de la empresa Psicodon SRL y es psicoterapeuta de la práctica privada y social. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Bienvenido. Te agradezco mucho que te presentes esta noche y nos des luz acerca de la tecnología también en el ámbito de la psicología. Bienvenido. Muy buenas noches y gracias, Yesenia, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche y compartiremos un ratico, un poquito de mis experiencias en los temas de tecnología aplicada a la consulta terapéutica. Como dijo Yesenia, yo soy un apasionado de la psicología, pero también de la tecnología. Y es por esto que estoy aquí con ustedes. La tecnología es fundamental desde mi punto de vista y sobre todo en el mundo de hoy, en el mundo moderno, para trabajar nuestra bella profesión. Ya lejos han quedado los tiempos en que el psicólogo se sentaba solamente con lápiz y papel a trabajar con el paciente. Ya hoy modernamente pues tenemos internet, tenemos tabletas, tenemos computadoras, hacemos consultas online. Después de la pandemia, nuestra pandemia nos ha dejado como aprendizaje la importancia de la virtualidad y pues estaremos viendo un poco de esto esta noche. También veremos cuáles son las tendencias modernas y obviamente proponerle a ustedes algunas ideas con el objetivo de que ustedes, si quieren, la puedan ir incorporando a su terapia o a su oficina. Vamos a ver si permítame un momentito para activar una pequeña presentación que tenemos acá. Un segundito, por favor. Bien. Pues hablemos esta noche de consulta psicológica. ¿Qué es tecnología? Tecnología, pues, son todas las herramientas que utilizamos en cualquier ámbito. Tecnología viene de la palabra tecno, que es griega. ¿Okay? Se refiere a herramientas y a diferentes técnicas para utilizarla en la profesión. La tecnología en la consulta psicológica es algo que es tan viejo como la ciencia misma. O sea, el psicólogo desde sus inicios, de los inicios de la psicología, ha estado recurriendo a la tecnología para auxiliarse y sobre todo en el campo de la investigación para ir creando propuestas terapéuticas y para la consulta en general.
Hablemos un poco entonces de las nuevas tecnologías, cómo se vinculan con el bienestar y la calidad de vida. También hablaremos un poquito de las innovaciones y las cosas que podemos ir agregando a los ambientes terapéuticos. Hagamos un pequeño paseo en la línea temporal de cómo la tecnología se ha ido aplicando a la práctica psicológica. Bueno, pues en la primera mitad del siglo pasado, los psicólogos de aquel tiempo pues se valían de lápiz de papel para poder hacer sus anotaciones a medida de que transcurría una sesión terapéutica. El registro de la sesión terapéutica era fundamental porque los pacientes obviamente tenían que desarrollar un proceso que incluían diferentes sesiones y para poder llevar unas anotaciones, pues recurrían al lápiz y al papel. Todavía en la actualidad, yo he notado que muchos de nuestros colegas mantienen el uso del lápiz y de papel y acumulan grandes cantidades de expedientes que luego se convierten en espacio y ocupan espacio y al mismo tiempo pues bien, un uso de papel que ya en estos tiempos, pues por factores ecológicos, pues estamos tratando de ahorrar. Sin embargo, obviamente es indiscutible la necesidad del lápiz de papel para algunas cosas. Yo particularmente estoy utilizando otros medios electrónicos para llevar mi registro. Más tarde les voy a hablar de esto. Entonces, en los años siguientes, con los avances tecnológicos, pues en la época de los 60 apareció la figura de la grabadora como una manera de ir llevando el registro de todo lo que se hacía en consulta, de lo que relataba el paciente y también post consulta, también los terapeutas se acostumbraron a llevar sus anotaciones y reflexiones en la cinta magnética. Este fue un hito y por muchísimo tiempo los terapeutas utilizaron este recurso de la grabadora de cinta magnética para llevar sus registros, porque era portátil. Realmente se puede grabar una gran cantidad de tiempo en una cinta y también es fácil su almacenaje. En la década de los 70 aparecieron también las grabadoras de video y se puso de moda el poder grabar las sesiones terapéuticas en video. Esto permitió también de que se pudiera llevar un registro visual de todo lo que sucedía en la consulta terapéutica y podría ser muy útil, sobre todo en el campo de la psicología forense. Se hizo indispensable el uso de la cámara de video para registrar las sesiones terapéuticas en el ámbito legal y poder contar con este registro para fines legales, como dije. Entonces las cámaras de los años 70 obviamente eran voluminosas, no eran caras, era un elemento bastante poco asequible, la tecnología apenas era nueva. Yo recuerdo las grandes grabadoras de videocassette, había diferentes formatos, el Betamax, el VHS, pero ciertamente eran voluminosas y poco accesibles desde el punto de vista económico. Mientras tanto, se mantenía el uso de la libreta, el lápiz de papel y también de las grabadoras de cinta magnética. Para los años 80 y finalizando la década de los 70, empezó a surgir el tema de las computadoras personales. Las computadoras surgieron en los años finales de los 50, inicio de los 60, pero no eran asequibles al público ni tampoco a los profesionales de la salud en ese sentido. Las grandes computadoras se utilizaban en proyectos como la NASA y otras instituciones grandes, ¿no? Bancos, y realmente no eran prácticas para otro tipo de uso, pero ya en los 80, el tamaño, el volumen de las computadoras se redujo a un punto que sí se pudo introducir en las oficinas
y también en la consulta psicológica. Ya en los 80, pues muchas personas empezaron a experimentar con este nuevo aparato, que era la computadora personal. Muchos de nosotros también nos iniciamos en el mundo de la computadora. En esa época era una novedad, eh, aunque todavía no era muy asequible, pero tampoco era imposible poder hacerse de uno de estos aparatos. Las computadoras también tenían una manera de registrar información. Las computadoras en sus discos duros, en cinta magnética, en disquetes, que para los que no saben lo que eran unos discos magnéticos en el que se guardaba información. Pues ahí se podía también llevar archivos y récords de pacientes, por ejemplo. Y también las computadoras se empezaron a utilizar por primera vez con programas especiales para aplicaciones de tratamiento de uso de salud mental, ¿no? Para ciertos tratamientos especiales. Para la computadora se crearon las primeras aplicaciones dedicadas para el uso psicológico. Entonces, ya a finales de los 80, las computadoras se fueron popularizando. En Estados Unidos, pues se comercializaba la idea de que en cada hogar debería haber una computadora, aunque en República Dominicana todavía eso no pasó hasta muchos años después, pero ciertamente las computadoras fueron bajando de precio, fueron volviéndose asequibles y asimismo fue creciendo la capacidad de almacenaje de data. También los lenguajes de programación, que en principio había que aprenderlos, se fueron simplificando y para finales de los años 80 apareció la primera computadora Apple que permitía que los usuarios sin una preparación especial en lenguaje de computadora ni programación de computadora pudieran usarla con programas especiales que luego le llamaríamos aplicaciones. Entonces, en las consultas psicológicas empezaron a aparecer también estas computadoras de manera lenta, pero poco a poco fueron entrando. Y nos trasladamos ahora a la época de los 90. Lo que destacó los 90 fue la aparición del Internet. Precisamente en el año 1995. El Internet apareció como una novedad para muchos. Todavía no se comprendía realmente su alcance y su profundidad. Entonces, todavía tomó unos años, ¿no? En que las personas fueron acostumbrándose a su uso. Pero una de las derivaciones de la Internet fue, primero, la posibilidad de la comunicación entre dos estaciones a distancia. Entonces, supongo que luego de la aparición del Internet, en los años subsiguientes empezó a ser posible la comunicación a través de computadoras de un punto a otro. Es decir, se abrió la posibilidad de hacer terapias online. No había una terapia online como la que tenemos hoy, a través de Zoom, como la que tenemos esta noche. No habían cámaras todavía que tenían esa capacidad para utilizarse en el Internet, pero se hacía a través de sesiones de chat, ¿no? Y ahí se empezó a usar la Internet en el medio terapéutico. Otro hito importante fue la disponibilidad de información a través de la Internet. Es decir, la Internet nos abrió el mundo de la información y el acceso a miles y miles de documentos que se fueron acumulando en diferentes sitios. Uno de ellos muy conocido como la Wikipedia, pero también se empezaron a crear bases de datos enormes, informaciones dedicadas para todos los ámbitos, incluyendo la psicología también. Entonces hizo fácil buscar información sobre cualquier tema que uno necesitara, en vez de tener que ir a una biblioteca. Y yo recuerdo esos tiempos, ¿no? Que había que ir a la biblioteca, uno iba a la biblioteca de las universidades para buscar información sobre un tema que uno necesitara, de cualquier investigación.
pues la Internet facilitó que uno pudiera tener acceso a toda esta información desde la casa o desde la oficina. El Internet, inicialmente era muy rápido, era algo que costaba mucha paciencia, pero con el tiempo fue volviéndose más dinámico, más práctico. Llegó un punto también que quiero mencionar, la aparición de celulares, que a finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, el celular fue una herramienta limitada porque solamente podía transmitir voz, como un teléfono, ¿verdad? Esa era su única aplicación. Mas, sin embargo, el celular empezó también a tener un uso práctico, puesto que tú podías comunicar dos puntos a través del celular, personas que estaban, por ejemplo, en una distancia que no tenían acceso a los servicios de salud mental y que tuvieran una emergencia o una consulta rápida, pues podían hacerlo ya a través de una llamada telefónica, y si no habían líneas, pues podía hacerlo con el celular. El celular, sin embargo, en la década del 2000 a 2010, pues tuvo un gran boom, sobre todo con la aparición del iPhone. Los celulares inteligentes apenas se vieron durante la época de los 90. Básicamente eran computadoras de bolsillo, como se le llamaba, y no eran muy prácticas, no tenían mucha capacidad de almacenaje, eran muy lentos, su uso era muy limitado, pero el iPhone de Apple fue lo que cambió el juego. Cuando apareció el iPhone, también aparecieron las aplicaciones, apareció un aparato mucho más práctico, con una pantalla grande, con una pantalla capaz de transmitir imágenes de una manera pues que se podía ver más claro, ¿no? Por el tamaño de la imagen. También venía con cámara integrada y la videollamada se convirtió en una realidad. Recordemos el FaceTime de Apple, que permitía que las personas se comunicaran a través de sus computadores o a través de un teléfono celular de un punto a otro, y podían al mismo tiempo ver video y oír la voz. Entonces podíamos verle la cara, por ejemplo, a la persona mientras podíamos hablar con ella. Eso fue una gran novedad. También aparecieron aplicaciones y también se amplió la capacidad de almacenaje de los diferentes componentes. Entonces los celulares a partir de ahí fueron evolucionando rápidamente. También entró al mercado el celular Android, que le hizo competencia al iPhone. El celular Android también vino con una gran cantidad de aplicaciones disponibles. De hecho, como era un sistema abierto, ayudó a que muchos desarrolladores pudieran poner en el mercado sus aplicaciones, y muchas de ellas dirigidas a la salud mental. Entonces, las aplicaciones pues también fueron una de las tecnologías claves para la psicología, porque nos permitió, por ejemplo, tener acceso a pruebas psicológicas a través de las aplicaciones, tener acceso a bibliotecas de información. Por ejemplo, yo tengo el DSM-5 en una aplicación, en vez de tener el libro grueso, lo tengo en forma de aplicación en mi celular y me lo llevo a cualquier lado y puedo consultarlo rápidamente en cualquier situación. Entonces las aplicaciones también se empezaron a usar para neurociencia y muchas otras cosas más. Bueno, también aparecieron las redes sociales. El tema de las aplicaciones permitió también la apertura de la sociabilidad dentro dentro del Internet, y apareció primero el Messenger, luego aparecieron las redes que ustedes conocen, Facebook, Instagram y etcétera. Y esto creó una nueva revolución. También a través de estas redes sociales, nos vimos en la posibilidad de empezar a publicar información de interés al público sobre psicología. También los psicólogos empezaron también a darse a conocer en las redes y de alguna manera también despertar interés en el público sobre la salud mental.
Las redes ayudaron bastante a esto. Para la época de la década del 2010, ya estamos acercándonos a los tiempos actuales, pues siguieron los adelantos tecnológicos, y uno de los que más me gustó en esta década fue la aparición de las consolas de realidad virtual. Estas consolas al principio eran voluminosas, muy costosas, y honestamente no eran tan fáciles de conseguir. Pues también despertaron un nuevo interés en aplicaciones para salud mental. Las consolas se han ido desarrollando. Hoy en día son más pequeñas, más cómodas, más portátiles y mucho, mucho más potentes que las anteriores. La realidad virtual es un concepto donde a través de unos lentes especiales las personas experimentan estar en una realidad paralela, y dentro de esta realidad pues se puede introducir una serie de variables en formas de video y sonido que las personas experimentan como si fueran real. Vamos a hablar de esto en un momento más, y llegamos ya finalmente a nuestra década. Estamos en la década del 2020 en adelante, y aquí pues estamos ya empezando a ver las nuevas tecnologías que nos trae la década. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada, que está en desarrollo todavía, donde a través de ella podremos manipular la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Aquí ustedes ven en esta lámina, por ejemplo, cómo a través de la realidad aumentada yo puedo trabajar un tema de sensibilización a una persona que tenga una aracnofobia. No tengo que poner la araña arriba de la mano, pero lo puedo hacer a través de este artefacto de una manera segura, donde el cliente probablemente tendrá una mejor reacción, y muy bien se podría trabajar este tema a través de esta tecnología. Este es un solo ejemplo de las muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero eso es la realidad aumentada, o sea, la realidad aumentada a partir de la realidad que nos rodea, podemos manipularla e introducir objetos virtuales en ella. Y eso es lo que está pasando ahora en nuestra década. También hay otros temas como el metaverso, que es algo que es un poco más complejo de explicar, pero consiste en una realidad alternativa que se está creando, donde las personas interactúan con las otras de manera virtual por medio de un avatar. Es decir, yo creo una figura electrónica, digamos, un avatar que me representa en un universo paralelo donde las personas interactúan. Yo he estado pensando mucho sobre esto y las aplicaciones que pueden tener, por ejemplo, para las personas que tienen fobia social, y así sucesivamente. Pues bien, sigamos hablando de tecnología aplicada a la práctica de la psicología. También vale la pena mencionar que estamos esperando un gran desarrollo de la tecnología en los próximos años aplicada a la psicología. No todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, pero también se están desarrollando tecnologías que donde no hay una interferencia directa de psicólogos. Eso se le llaman los chatbots, que son, digamos, cuadros de chats donde las personas pueden acceder e interactuar con una máquina, así mismo, con una máquina, no con un ser humano, pero una máquina que está preparada para responder a temas o a preguntas frecuentes. ¿Ustedes han experimentado esto? Aquellos que, por ejemplo, hacen compras online, cuando uno quiere hablar con alguien de recursos humanos, usualmente tiene que hacerlo a través de un chatbot. O sea, no, usted no está interactuando con un ser humano, sino es una máquina que le va dando la respuesta. Pero obviamente faltará mucho para que eso se desarrolle a un nivel que sea satisfactorio para la psicología. Igualmente, hay que mencionar el tema de la inteligencia artificial. Y esto es muy debatible, ¿no? Y como le digo, muchas personas que ya están levantando sus voces, porque sustituir a un ser humano, sobre todo a un psicólogo, pues es algo que yo no veo práctico.
Sin embargo, se están experimentando con tecnología, maneras de darle atención a las personas con inteligencia artificial, es decir, en una sesión virtual completamente, donde el sistema se auxilia de algoritmos computacionales para leer literalmente las reacciones emocionales de las personas, su lenguaje corporal, y también para tener una serie de respuestas prediseñadas ante eventos que son comunes, que se repiten. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, que como ustedes saben, tiene una sintomatología muy similar en casi todos los casos. Pues se supone que esta inteligencia artificial estaría preparada para darle respuesta a casos de este tipo. De nuevo, esto es algo muy controversial. Yo personalmente no estoy todavía convencido de que esto pueda en algún momento ofrecérselo a las personas, pero es en lo que se está trabajando y quizás sea el futuro o parte de nuestro futuro en salud mental. Quiero ahora hablar un poquito de las tecnologías en la actualidad, ¿no? Que es lo que nos interesa. Luego de haber visto la línea de tiempo, de dónde venimos, pues vamos a llegar a donde estamos ahora, ¿verdad? Y aquí, pues, quiero mencionar algunos elementos sencillos que podemos empezar a aplicar en la consulta moderna. Muchos de ustedes ya están familiarizados con la terapia online desde el momento de la pandemia. Antes de la pandemia, precisamente, eran pocos o la demanda de la terapia online no era mucha. Al llegar la pandemia del COVID-19 obligó a muchos de nosotros a cerrar las consultas y pues los pacientes tuvieron que ser vistos a través del aparato celular o de la laptop. Muchos de nosotros desconocíamos las aplicaciones como Zoom, pero rápidamente nos adaptamos y empezamos a utilizar la virtualidad y la posibilidad de hacer consultas online. Ya para muchos de nosotros es indispensable poder ofrecer este servicio a muchos de nuestros clientes, aquellos que no pueden venir a una consulta por diferentes razones. Yo he tenido personas que están en el interior, que están muy lejos de la capital y que necesitan su terapia, su consulta, y lo estamos haciendo online. También tengo personas que están inclusive en otros países que solicitan nuestros servicios aquí. Otro elemento que quiero mencionar es el monitor de televisión dentro de la consulta. Para mí resulta súper práctico porque a través de un monitor de televisión se pueden proyectar muchas de las láminas y de las imágenes que necesitamos para darle soporte en sesiones terapéuticas a la sesión. También la computadora personal no puede faltar. Por su capacidad y por todo lo que una computadora puede hacer, además del tema de la comunicación en la terapia online, en temas de, por ejemplo, de aplicación de pruebas psicométricas. La laptop, la computadora es casi fundamental. Muchos de nosotros nos resistimos a cambiar del papel a lo digital. Seguimos ofreciendo a muchos de nuestros clientes que nos hagan las pruebas psicométricas en hojas de papel fotocopiadas, pero los mismos clientes también están ya preguntando y demandando, ¿verdad?, el uso de los medios digitales. Yo tengo una laptop en mi oficina, la que yo elegí, pues obviamente tiene una pantalla touch, porque me di cuenta de que es muy práctica, sobre todo para la aplicación de pruebas psicométricas. Es muy interesante ver cómo las personas reaccionan sin ninguna resistencia al uso de la tecnología, al uso de la pantalla en vez de la hoja de papel. También las iPads o las tabletas se pueden poner en este grupo. También las tecnologías actuales
aquí, bueno, déjeme devolverme un poco para hablarle del tema del monitor, como le decía hace un rato. El monitor es muy práctico, por lo menos a mí me ha resultado muy práctico para poder presentarle al paciente documentos, lo puedo proyectar desde un teléfono directamente a la pantalla o para presentarle láminas a través de ¿verdad? De mis archivos digitales que yo cargo en un pendrive, ¿no? Todas las televisiones actuales tienen un puerto de USB para poner el pendrive directamente y usted puede proyectar sus imágenes de sus archivos directamente al televisor y con el control remoto de la misma televisión, y eso funciona a la mil maravillas. También aquí en el centro de la pantalla ustedes ven un aparatico. Ese aparatico se llama el Chromecast. Es un aparatico que vale $25 y se conecta también al puerto HDMI de la televisión. ¿Para qué sirve el Chromecast? Este aparatico tiene la gran ventaja de que me permite proyectar de una manera simple y efectiva desde el teléfono o desde una tableta o desde una computadora o laptop directamente a la pantalla de televisión, pero de una manera simple, es decir, sin complicaciones, sin tener que darle muchos botones. Sencillamente uno le da en un solo paso a un botoncito que dice proyectar y se proyecta en un instante en la televisión. Y eso es muy útil para proyectar algunos videos, para proyectar algunos resultados que yo puedo tener de pruebas o de cualquier otra cosa que lo tenga en digital, pues lo paso a la pantalla para poderlo discutir con el cliente. Y créame que esto, además de que es muy práctico, pues nos da un aire de profesionalidad en la consulta, que también es importante. El ambiente en la consulta, pues con la ayuda de la tecnología se puede mejorar mucho. El ambiente en la consulta psicológica debe ser un ambiente adecuado, agradable, cálido, que reciba al cliente, que desestrese al cliente. Hay muchas personas que nunca han ido a un psicólogo, cuando llegan por primera vez llegan tiesos, llegan tensos, ¿ok? Por lo tanto, el ofrecerles un espacio cálido, que tenga elementos que ayuden a la relajación, es propicio. Ahí, señores, hay muchísimas cosas que ustedes pueden añadir a su consulta, elementos que no son costosos. El día de hoy son elementos que han bajado mucho de precio. Por ejemplo, las bocinas las bocinas inteligentes, como yo le llamo, esas que traen Alexa, que usted con un comando de voz puede pedirle que reproduzca cualquier tipo de playlist, lista de canciones que usted quiera, o algún tipo de sonido en específico, y lo hace. Yo tengo una en mi oficina y es una maravilla. Yo de hecho la programo, porque estas bocinas son programables a través de una aplicación, para que empiece a ponerme música a partir de una hora y cuando yo me voy también se desconecta automáticamente sin mi intervención. Pero para eso y muchas otras cosas más, estos elementos de bocinas smart, como yo les llamo, que tengan Amazon, son muy buenas. También, si ustedes ven la lámina en la esquina inferior izquierda, esos aparaticos que ustedes ven ahí, esos son proyectores de ruido blanco. ¿Qué es un proyector de ruido blanco? Más bien, ¿qué es el ruido blanco? Es un sonido que ayuda a matar el silencio que puede ocurrir en una habitación cerrada. Para algunas personas, el silencio absoluto que produce estar dentro de una habitación cerrada suele ser algo estresante. Hay personas que son fóbicas, hay personas que tienen tinnitus, que me han dicho que no resisten estar en cuatro paredes, ¿verdad? Con eco y en ese encerramiento. Pues el ruido blanco produce unos ondas de sonido que ayudan a matar ese efecto. Y suenan como, por ejemplo, el sonido de un aire acondicionado es un ruido blanco.
el sonido que se escucha dentro de la cabina de un avión, eso es un ruido blanco. Entonces, estos son generadores de ruido blanco y son muy efectivos para la reducción del estrés. La iluminación del ambiente también se puede hacer. Yo recuerdo los tiempos en que se usaban velitas, velas aromáticas. Pues fíjense que actualmente y a bajo costo se pueden adquirir unas velas electrónicas, o sea, son luces LED que no producen calor, que no te van a dar el riesgo de crear un incendio y que tú no tienes que encenderlas a cada rato. Y la puedes también poner en cualquier parte y hay de diferentes tipos. Hay lámparas LED que son maravillosas, como esa que ustedes ven en el centro, que producen unos efectos de colores de diferentes intensidades y diferente luminosidad. También está el humidificador y el quemador de aceite, de aceites aromáticos, también lo pueden incorporar. Y todos estos elementos y muchos otros más, pues ayudan muchísimo a crear un ambiente adecuado en la consulta y facilita también, inclusive para el terapeuta que pasa largas horas en una consulta, pues es importante de que mantenga su ambiente, un ambiente acogedor, ¿no? No solamente para el paciente, sino para uno mismo. Hablemos ahora también un poquito de otras cosas. Rápidamente, el tema del aire acondicionado, que nos genera un clima apropiado, no se puede o es impráctico dar terapia en un ambiente que no esté controlado, climatizado. Los aires acondicionados son fundamentales y también yo diría que es en un rinconcito poder contar con una computadora, una buena pantalla. Si van a invertir en alguna computadora, traten de que tenga una pantalla grande, como esa que se ve en esa imagen, porque es muy práctica, sobre todo para temas de consulta online. Pues bien, hay otros elementos y yo me voy a referir a dos esta noche muy interesantes, que es la consola de realidad virtual y una aplicación para escribir en tableta de manera electrónica. Entonces, la primera, la realidad virtual, se puede introducir en la terapia como un medio para reducción de ansiedad, para trabajar temas de fobias, para trabajar temas de inclusive de socialización y a mí me ha dado buenos resultados. Yo ya lo empecé a usar ahí en la esquina izquierda inferior. Ustedes ven una imagen de una cabina de avión. Pues fíjense de que yo tenía un paciente, esta persona tenía muchos años sin viajar porque él le tenía miedo a volar, miedo a estar dentro de un avión. Él era un poco claustrofóbico. Obviamente esta persona tenía temas de ansiedades y el pensar en volar era algo que le asustaba mucho. Pues yo conseguí a través de mi consolita de realidad virtual, la mía es una Quest 2 de la gente de Facebook, que ahora se llaman Meta, y ellos yo la ofrecen a un precio de $300. Es un poco cara todavía, pero no es tan cara comparada con lo que había antes, que estaban sobre los $800. Pues ya $300 se considera como asequible. Y esta consolita, la que ven ustedes en la parte inferior derecha de la pantalla, permite tener acceso a la realidad virtual. Esta consolita también no depende de una computadora ni nada de eso, sino que es autónoma y es portátil, así tal como se ve. Y pues yo la uso en estos casos, pacientes que tienen ansiedades, pacientes que son fóbicos. Ahí también pueden ver en el centro debajo una simulación de estar en una altura. Esto es una aplicación que yo tengo para la realidad virtual donde las personas yo las subo al techo de un edificio y tienen que caminarme por esa planchita. Ya ustedes saben. Realmente es un poquito extremo, pero los resultados son excelentes porque la persona le van perdiendo el miedo a las alturas. También hay aplicaciones de socialización donde de manera virtual y a través de un avatar la persona entra a interactuar con personas reales, es decir,
Eso no son muñequitos, sino que son avatares de personas que están al mismo tiempo en otra parte del mundo, pues interactuando a través de su realidad virtual. Entonces, eso es muy novedoso. Yo lo he usado unas cuantas veces, pero la verdad que los resultados han sido muy buenos y los pacientes se sienten pues agradecidos, ¿no? Y de hecho un poquito impresionados porque la introducción de la tecnología también nos da profesionalidad como psicólogos. También les quiero hablar de algunas aplicaciones para psicología. Yo tengo muchas aplicaciones que utilizo en la práctica diaria, pero voy a referirme básicamente a los test psicológicos que pueden conseguirse online, o sea, en línea, al mismo tiempo que se pueden comprar físicamente. Ustedes conocen la gente de TEA, que son los distribuidores de test psicométricos de España. Pues ellos tienen una página web y tienen todos los test en versión electrónica y se pueden también aplicar y corregir de manera electrónica a través de su página. O sea que ustedes si tienen interés, los psicómetras pueden entrar y ver qué les ofrece TEA y hay otros también. Este que está en el centro es una aplicación que se llama a sí mismo DSM-5 virtual y es el compendio, o sea, es el mismo libro DSM-5 formato PDF, pero también está pues el de el ISD-11, que es el europeo, pues tiene ambos y pues a mí me es muy útil a la hora de elaborar informes, pues poder revisar los códigos y eso. Yo lo hago directamente, lo busco ahí, no tengo que andar con el libro pesado en la mano. Entonces también está la aplicación GoodNotes. La aplicación GoodNotes es una aplicación que me permite escribir en una tableta. Y así como ustedes están viendo en la foto, es perfectamente posible escribir con un lapicito electrónico especial, que no es muy caro, por cierto, directamente en una tableta que simula una hoja de papel. La ventaja es que esta hoja de papel yo la puedo manipular como yo quiera. Yo puedo utilizar una plantilla, yo puedo utilizar una hoja y escribir en ella lo que yo quiera y manipular esa información. Para eso, yo me tomé la libertad de grabar un videito breve que me gustaría que ustedes vean, porque yo quiero presentarles cómo se ve esta aplicación. Es una cosa que yo uso todos los días. El GoodNotes, yo he sustituido los informes, los archivos, los expedientes, inclusive la gran mayoría de mis test psicológicos, ya yo lo tengo digital. Y yo todo lo tengo incorporado en esta aplicación y en una tableta, en un iPad que yo uso. Pero quiero hacer la salvedad que todo lo que yo hago se graba en una nube, o sea que yo puedo desde otros aparatos tener acceso a mis archivos. De hecho, si se me rompe, si se me pierde mi iPad, yo puedo perfectamente recuperar toda mi información porque está salvada. Y esto es una gran ventaja. Yo puedo irme de viaje y llevarme mis archivos. ¿Ok? Se graban de una manera muy segura y confidencial, por supuesto, en una nube, pero es muy práctico. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo porque ya yo no se me traspapelan los expedientes, ya yo no tengo que tener grandes archiveros para ir guardando toda esa cantidad de papel. Yo puedo también hacer consultas, por ejemplo, a domicilio y me llevo mi tableta y ahí yo voy tomando nota de todo lo que tengo que hacer. O sea que tiene mil y un ventajas. Entonces vamos a ver rápidamente un videito. Así que permítame un momentito, por favor. Vamos a prepararlo. Aquí va. Hola a todos. Vamos a conocer la herramienta GoodNotes 5
es esta que está aquí, que ya la tengo ya descargada en mi iPad. Es una herramienta muy útil para escritura. Esta es la versión 5, GoodNotes 5. Básicamente se abre la aplicación y tenemos una página principal donde aparecen los documentos, y desde aquí pues a ver, podemos visualizar los diferentes documentos, abrir documentos o crear uno nuevo. Yo utilizo algunas plantillas aquí abajo en el menú. Ustedes pueden ver que tengo los documentos, que es el gran archivo, y tengo mis favoritos con algunas plantillas que yo he descargado en PDF, que utilizo como si fuera una fotocopia. Las plantillas en esta aplicación se pueden descargar como fotos, como PDF, y se puede escribir arriba perfectamente. Entonces, veamos, vamos a, primero, déjame hacer una copia de este. Yo estoy utilizando un lápiz electrónico. Este lapicito es un lápiz genérico que es electrónico y interactúa con esta aplicación. Bueno, entonces elijo aquí. Esto es como una hoja de papel común, y sencillamente yo puedo escribir arriba con ella. Aquí ustedes tienen un menú con diferentes funciones. La pluma, la borra, marcadores de colores. Aquí yo puedo hacer figuras geométricas. Aquí la aplicación me ayuda a crear figuras más limpias. Vuelvo y borro, como aplicación de borrar. Aquí. Ok. Tengo 3 tamaños de goma. Y también tengo otras funciones que les voy a presentar en un momento. Vuelvo al lápiz. Y yo tengo diferentes colores de lápices que puedo utilizar. De hecho, tengo toda una paleta de colores. Me quedo con el negro. ¿Ok? Y sencillamente, pues yo puedo escribir. Yo puedo ampliar la página para más comodidad. Veamos. Hola a todos. Fíjense que escribe tal cual como si estuviera escribiendo en un papel. Hasta más suave, de hecho. ¿Ok? La caligrafía, disculpen que yo no escribo tan bonito, pero la caligrafía sale perfecta, tal como si ustedes estuvieran escribiendo en un papel. Inclusive, este lapicito tiene un sensor en la punta, sensitivo. O sea que si yo aprieto, pues me da un trazado más grueso, y si yo aprieto fino, pues es más fino. Entonces, aquí, vamos a limpiar un poquito esto. Uso la goma, tamaño grande. Okay. Es muy útil, y yo utilizo plantillas para trabajar, por ejemplo, para hacer mis expedientes. Déjeme yo salir de aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí mi expediente de entrevista inicial, donde yo voy anotando las cosas. Aquí yo puedo ampliar. Juan Pérez, por ejemplo, un paciente que me llega, donde yo voy anotando toda, pues, toda la información del paciente, va, y luego yo pues creo un archivo con el nombre del paciente y ya está. Yo puedo, aquí, en este caso, yo estoy utilizando una plantilla que es prediseñada, que descargue con PDF, pero puedo seguir escribiendo todas las páginas que yo quiera, y se van añadiendo automáticamente al archivo. O sea que es una maravilla. De hecho, yo puedo inclusive incorporar imágenes y videos a esta misma plantilla. O sea, yo puedo poner la foto, por ejemplo, del paciente, y la integro aquí. Puedo sacar la foto con la misma cámara del iPad, y puedo poner la foto del paciente si yo gusto. O sea, es una maravilla. Vamos aquí, limpiamos un poquito. Pero también tengo muchas más herramientas. Por ejemplo, puedo sobresaltar. Vamos a usar el amarillo aquí. Ese es un aspecto que yo quiera sobresaltar de la información, pues lo puedo hacer perfectamente. Ok, puedo inclusive utilizar unas cosas que tengo. Vamos a borrar aquí. Bien. También tengo herramientas como el lazo. Quiero que conozcan el lazo para que vean la versatilidad. Yo puedo enlazar esta información y cambiarla a otro lugar. De hecho, tengo aquí un menú de funciones
donde yo puedo también alterar todo lo que está dentro del lazo. Ok, lo puedo mover, lo puedo girar y lo puedo utilizar como yo entienda. De hecho, puedo hasta cambiar el color de, de la información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es bastante útil y de nuevo, de esta manera, pues ustedes van creando información y la ventaja es que al final, pues yo tengo todo organizado. Aquí les muestro todos los pacientes, esos son mis pacientes activos. Tengo un archivo, el archivo general de los pacientes que ya van, que ya están de alta, ¿no? Que son viejos y muchas otras cosas más. O sea, yo puedo descargar aquí cosas en PDF, por ejemplo, esto, toda una literatura y puedo manipularla, ¿no? Yo puedo, a mi antojo, decidir qué yo voy a hacer con esto. Por ejemplo, yo puedo marcar, yo puedo hacer algún tipo de nota. eh, y esa es la ventaja, que yo puedo manipular documentos y escribir arriba de ellos. Y si luego me equivoco no pasa nada, vengo y borro todo lo que he hecho aquí y no pasa nada. ¿Ok? Entonces esto inclusive lo puedo mandar por email. Yo puedo pasar a pruebas. Veamos acá, yo tengo aquí algunas pruebas que yo he pasado. Aquí pruebas MP2. Tengo los informes yo lo hago aquí mismo. Yo lo descargo, lo hago en Word y luego lo paso aquí a mi GoodNotes, a la aplicación donde yo puedo después manipularla de otras maneras. Si quiero agregar, destacar o poner algunas notas ¿verdad? Sobre lo que yo me interese sobre él, pues lo puedo hacer. Y luego lo reenvío por email perfectamente. Bien, entonces esta es una de las herramientas más útiles para la consulta porque nos permite mantener la información organizada, evitando tener que acumular mucho papel, evitando tener que tener archiveros. Esta herramienta también me permite mucha versatilidad. Puedo verla en la computadora en la casa, puedo verlo hasta en el celular o puedo llevarme los archivos de un lado para otro. Si me pierde la tablet no pasa nada porque todo eso queda guardado en una nube. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les guste. Otra cosa que además quiero, antes de cerrar, resaltar es que tengo la posibilidad de buscar mis archivos. No tengo que volverme loco si no encuentro, por ejemplo, un archivo traspapelado aquí con poner el nombre de la persona y esto me lo reconoce. Por ejemplo, ¿ok? Aquí pues reconoce, ella convierte mi escritura en letras y busca en el archivo todo lo relacionado a lo que yo escribí. Y de esa manera yo puedo encontrar fácilmente, por ejemplo, Pérez. Y ahí me encuentran todos los pacientes apellido Pérez y ahí yo busco la persona. O sea, me da una versatilidad increíble. Entonces yo les recomiendo que descarguen su aplicación y empiecen a usarla. Pues bien, estamos de vuelta. Ok, espero que hayan disfrutado de la presentación. Esta herramienta, la GoodNotes, ustedes la pueden encontrar en el mercado de aplicaciones de Apple. Está diseñada exclusivamente para Apple. Si ustedes tienen tableta Android, pues tendrán que utilizar otro tipo de aplicación, ¿no? Que también hay similares. Pero obviamente, si usted tiene tableta o si usted tiene una laptop que sea de pantalla sensible, pueden sacar el provecho de esta manera. Pues muy bien, entonces yo creo que esto ha sido todo por hoy de la presentación de tecnología aplicada a la consulta. Obviamente esto es una pincelada, hay muchísimas cosas que no se han mencionado aquí, así que ustedes me perdonan porque el tiempo es limitado, pero yo espero que también los participantes se motiven e investiguen qué más yo puedo hacer, qué cosas yo puedo traer o innovar en mi consulta terapéutica, qué me puede facilitar
el trabajo del día a día, qué elementos puedo yo añadir a la consulta, a la oficina, que pueden mejorar el ambiente terapéutico, tanto para el paciente, como yo digo, como para el propio terapeuta, que es el que pasa largas horas en la oficina de consulta. Entonces, yo siento que he hablado mucho esta noche. Antes de finalizar, si Yesenia me permite, me gustaría abrir el micrófono unos minutos, por si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún aporte, o si tenemos preguntas. Yesenia, ayúdame por favor con las intervenciones para que los participantes también puedan expresarse. Adelante. Sí, gracias Eduardo, de verdad te agradezco mucho tu participación. Todo el que quiera hacer un aporte o hacer cualquier pregunta puede levantar la mano y yo le voy a ir dando la palabra. Tiene la mano levantada Natacha. Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Claramente. Eduardo, si yo tengo los expedientes de mi cliente ya en papel, ¿verdad? GoodNotes me permite, o sea, ponerlo de alguna forma para también tenerlo todo ahí, almacenarlo todo ahí. ¿Existe alguna forma de yo pasarlo para ahí, a GoodNotes? Bueno, sí. Tú lo puedes escanear y le puedes ir página por página. Todo lo que tú escanees convertido a PDF se puede llevar a GoodNotes. Yo siento que eso podría ser una manera práctica, aunque honestamente, si tu archivero es muy grande, pues eso va a ser una tarea muy grande. Pero si tú empiezas a usar a partir de este momento, pues vas a tener un archivo físico y un archivo digital. Eventualmente el archivo físico se convertirá en archivo muerto o archivo viejo y seguirás con tu archivo digital. Ok. Otra cosa, y por último, según tu experiencia, ¿tú entiendes que eso de inteligencia artificial que tú mencionaste y los algoritmos para poder identificar ese lenguaje corporal y todas esas cosas, eso está muy cerca o muy lejos? Porque yo no estoy de acuerdo con eso realmente, pero quería saber a qué nivel estoy yo. Eso es controversial, pero ciertamente está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. La inteligencia artificial está aquí y es probable que veamos aplicaciones en neurociencias, sobre todo, pero también en la terapia. Yo descarto de que todavía en los próximos años los terapeutas seamos sustituidos por inteligencia artificial, no de esa manera, pero quizás la inteligencia artificial nos va a ayudar a tener una mejor lectura y comprensión de nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues haciendo un aporte a lo que acaba de comentar Eduardo, quizás no, la inteligencia artificial no sustituye todo, pero sí nos va a ayudar en algunos aspectos. Yo soy profesora y, por ejemplo, en mi escuela, con todo este tema de la pandemia, los estudiantes tenían que tomar exámenes de manera virtual, o sea, ellos en su casa y los profesores también en su casa. Y a mí me llegaron algunas aplicaciones precisamente de inteligencia artificial que permitían, mediante la cámara de la computadora, analizar las expresiones del estudiante, si miraba para arriba, si se volteaba y se paraba, para determinar si el estudiante se estaba fijando dentro del examen. O sea, quizás eso no me está reemplazando a mí como profesor, sin embargo, nos servía de ayuda, porque cuando el estudiante se fija o va a consultar algo o baja la cabeza para el celular, todo eso ya estaba quedando registrado sin que el profesor tuviera que estar presente o pendiente cuando el estudiante tomaba el examen. O sea que poco a poco se han ido desarrollando herramientas que van en esa línea. Annicel. Sí, buenas. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Yo quiero una pregunta. Los test psicológicos, ¿dónde yo los puedo bajar? No sé cuáles son las páginas donde yo puedo bajarlo para dar consulta vía online. Bueno, colega, tú sabes que hay diferentes empresas que se dedican a las pruebas psicométricas. Yo me refería a TEA
porque TEA sí tiene una página web dedicada para las pruebas psicológicas online. Y yo te sugeriría que lo busques en Google, tea.com, me parece que es así, o e-tea.com, y ahí vas a poder encontrar los temas de pruebas psicológicas online. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, algún aporte o comentario? Bueno, yo tengo, no sé si sería un aporte, pero hoy me enteré de que viene una Alexa que se va a conectar durante, o sea, con los seres ya fallecidos. Por ejemplo, si hay ponían el ejemplo de una niña que su abuela había fallecido hace 5 años. Entonces, ella quería que su abuela le leyera y terminara el cuento. Y lo que hicieron fue que Alexa durante 1 minuto escuchó la voz de su abuela y al final Alexa entonces terminó haciendo el cuento con la voz de la abuela. O sea que realmente, aunque hay muchos que no se quieren subir al tren de la tecnología, pero esto realmente va muy lejos. Ya estamos hablando de que Alexa va a hablar con personas, o sea, va a poner voz de personas difuntas. Tú me estás hablando de que puede ser tu tatarabuela, tu bisabuela o alguien muy ser querido, papá, mamá, que ya no esté. La pones por 1 minuto a que ella escuche esa voz y ella lo va a repetir y siempre va a estar la voz de esa persona al momento que tú se lo pidas. O sea que realmente la tecnología va para adelante. Hay que subirse al tren. Así es, gracias, Anicel. Gracias por el aporte. Bueno, si alguien más quiere decir algo, todavía tenemos tiempo. No se limiten, aprovechemos a Eduardo que está aquí compartiendo todo. Bueno, si nadie más tiene ningún aporte, yo les quiero agradecer nuevamente tanto a ustedes como a Eduardo por participar en este espacio. Fue bastante útil, o sea, incluso yo misma quiero usar alguna de las herramientas. Y la verdad es que les agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí, sus aportes y su confianza. La grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. O sea que si alguien no lo pudo ver completo o si alguno de ustedes lo quiere compartir con otra persona que le parezca interesante, pueden acceder a nuestro canal de YouTube, que lo voy a compartir ahora por el chat. También les quiero recordar que si quieren obtener el certificado por este espacio, solamente deben de mandar un correo a info@edutecard, que también el correo también va a estar en este enlace que yo les voy a compartir por aquí por el chat. Así que si alguien más quiere decir algo o preguntar algo, tengan la confianza de hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias Eduardo, y aquí me despido y ya saben que pueden encontrar este webinar disponible mañana en nuestro canal de YouTube, EduTecRD. Buenas noches a todos. Gracias, igual. Buenas, que la pasen bien.